Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva entrevista en Zenblog. En esta nueva entrega tengo el honor de recibir a Esteban López Gutiérrez de Martínez Echeverría, un abogado experto en inteligencia artificial, protección de datos y propiedad intelectual. Para quien no lo sepa, Martínez Echeverría es uno de los despachos jurídicos más importantes de Andalucía y de España. Han trabajado por más de 40 años a través de varias generaciones y son colaboradores oficiales en Zenblog. Esteban, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Agustín. El placer es mío de poder compartir este rato contigo. Igualmente, hombre. Pues para iniciar, me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre ti. ¿Quién es exactamente Esteban López Gutiérrez y qué te llevó a especializarte en este fascinante campo? Vale, pregunta amplia, pero creo que voy a empezar por lo más básico. Yo vengo de Las Palmas, de Gran Canaria, y ya desde pequeño siempre he sido un poco friki. Me ha gustado las tecnologías, los ordenadores, las consolas, videojuegos. Entonces ya es como la base para poder luego ir adentrándonos al tema más jurídico. Me dediqué a Derecho y dije, oye, pues ¿qué hago yo? ¿Qué me gusta? ¿Me gusta tecnología? Voy a investigar sobre las normativas de tecnologías que hay, la protección de datos, la 1599, que ya me ha salvado la vida. Y claro, ya en 2018, con la crisis, bueno, crisis, el caos que hubo con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, que todas las empresas nos bombardeaban a correr diciendo que se habían actualizado las políticas de privacidad, pues ya estuve ahí trabajando y fue como ya el enganche definitivo para estudiar sobre la privacidad, los efectos que tiene la privacidad sobre nuestra vida, porque qué es lo que había sucedido con Meta, con Facebook en su día y Cambridge Analytica, el impacto que tiene en las elecciones que puede tener en Estados Unidos, en el Brexit. Y fue poco a poco, sin enterarme, cuando ya entré también con tema de inteligencia artificial, con, pues, no sé si te acuerdas cuando se peleó, pues pelearon, jugaron contra AlphaZero, que es un producto Sí. de DeepMind con Stockfish, y que ganó AlphaZero, pero claro, es que AlphaZero, en vez de cargarle partidas de ajedrez de forma masiva, decían, no, no, mira, se mueve así la ficha, tú aprendes. Y claro, ya con estas redes neuronales tan potentes y que sea capaz de aprender él solo y ver nuevas estrategias más allá de lo que puede ser el ser humano o la IA de Stockfish, pues ya ahí estaba enganchado ya. Y las escalas de tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo, no recuerdo exactamente el dato, pero hacía muchísimas partidas en minutos y de esa manera iba recordando todas las estrategias posibles. Es una brutalidad. Claro, si solamente ya el hecho de que tú hagas, que ella misma juegue millones de partidas y que sea capaz de entender ese patrón sin tener como referencia las partidas de grandes maestros del ajedrez, claro, ya inevitablemente tienes que estar enganchado, tienes que estar interesado en decir, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ir más allá? Y yo que he jugado al ajedrez, pero soy bastante malo, cuando de repente ves estas partidas hechas por IAs especializadas en ajedrez, de repente dice, ha sacrificado a la reina porque ha visto en 33 movimientos en futuro que le van a ir bien. Y digo, madre mía. Y yo lo hago y pierdo la partida por jaque mate. Es que es una brutalidad. Y bueno, luego de eso, que fue un anticipo a lo que hoy es la inteligencia artificial, ¿verdad? Me imagino que tú también viste el advenimiento de GPT, de ChatGPT, en octubre del 2022. Yo particularmente cuando empecé a juguetear con ello no lo podía creer. Es decir, el nivel de previsibilidad que tiene una inteligencia artificial respecto a lo que uno dice, el entendimiento, es decir, el otro día estábamos hablando con un experto en desarrollo sobre lo que es el entendimiento del contexto, que una inteligencia artificial pueda entender el contexto y sobre todo que parte de una premisa que es lo mismo que usamos en los móviles para cuando escribimos hola, ¿cómo? Y el predictivo te dice estás. Pues es la misma premisa, nada más que muy pero muy compleja. Es más, hace muy poquito he leído un reporte de OpenAI que ha comentado que abiertamente que realmente no terminan de comprender cómo es tan potente y tan preciso. Llega un punto que parece magia, la verdad. Me ¿Verdad, parece no? que muchas veces yo lo uso mucho, ChatGPT, ChatGPT 4, y lo uso para, pues,
para hacer imágenes, para presentaciones que tenga algo de despacho, por momentos que seas de hoja en blanco, digo, hazme una propuesta. Digo, vale. De esto me quedo con este párrafo que no está nada mal Claro. tirado. Sobre todo, una vez yo estuve jugando oye, hazme, para ver si lo hacía bien, un banner de cookies. Ujú. Y teniendo en cuenta normativa europea, se lo pido y Sin problema. me hace una que vamos, que te digo, 90% de que he visto mucho peores en otras en páginas Sí, web. sí, sí. No, que lo que sorprende es la capacidad de poner contexto, de decirle, oye, hazme esta cláusula desde el perspectiva de un abogado de protección de datos. Y es que Efectivamente. dependiendo de lo que le pongas el prompt, te lo hace de una manera u otra. Efectivamente, efectivamente. De hecho, nosotros lo utilizamos mucho para contratos básicos, por ejemplo, NDAs, contratos de colaboración básicos, estos contratos que tienen una, dos, cinco páginas y que ameritan una supervisión activa, pero bueno, no es lo mismo sentarse a escribirlo que brindar una supervisión activa sobre el contrato como tal. Al final, es el trabajo que a uno le tomaría quizás 2 o 3 horas, pues lo puedes hacer en 20 minutos. Termina Claro. siendo más eficiente con esta tecnología, es O sea, brutal. hay mucho trabajo. Y trabajo, como decirte, que antes lo tenías que hacer porque nosotros de letras siempre vamos a lo bruto, pero gracias a ChatGPT, una vez que copié un PDF y, y el PDF tenía como entre cada palabra tenía un símbolo, y dije, oye, le puse el párrafo, coge esto y quítale este símbolo. Y te lo hace un momento y digo, es que lo que yo hubiese estado 1 hora, porque soy de letras y no me da para más, este te lo hace en un momento. Es increíble. O sea, para mí, yo al principio voy a probar ChatGPT 4, a ver qué tal, a ver si me interesa o no. Y ahora es que lo uso de forma recurrente. En el trabajo sí que tenemos que tener cuidado, porque claro, a ver, no sé si te Hombre, enteraste en su día, que Samsung, bueno, algunos desarrolladores en Samsung incluyeron un algoritmo en ujú, ChatGPT y dijeron, oye, te damos este algoritmo y por favor puedes hacerlo más eficiente o mejor. ¿Qué es lo que sucede? Claro, que ahora esa información forma parte del modelo de ChatGPT de entrenamiento y esa información confidencial pues ya no es tan confidencial. claro. Entonces, tenemos que seguir Bueno, siempre esas pautas y no incluir datos personales. Hay que tener su aquel. Luego, no sé, claro, aquí ya la parte más técnica se me escapa. Ahora estoy intentando aprender programación, Python y estas cosas, porque si no, hay que intentar superar ese gap que hay con los así es, ingenieros. así es. Pues, claro, a mí se me escapa cuando leo que ChatGPT ahora, como está entrenando computación, se está volviendo más vaga. Y hay gente lo que está haciendo es decirle, oye, que no tengo dedos, por favor, hazme este texto. Y al parecer, poniendo el prompt de decir que no tienes dedos, te hacen una respuesta más larga y más elaborada que si no te se lo pides normal. Digo, Es pero es brutal. capaz de comprender que soy más a mí creo que es una tecnología fascinante que mm, tenemos que invertir y sobre todo la gente que no es técnica tiene que jugar, tiene que aprender, no la teoría, que eso todo se nos da genial, sino ir al Pues barro. mira, siguiendo con esto último que venimos hablando, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos desde el punto de vista legal con respecto a la inteligencia artificial y el advenimiento en general de estas nuevas tecnologías? También sé que eres un experto en blockchain. Uno de los principales retos es adaptar las nuevas tecnologías con la protección de datos. Eso es fundamental, todavía da muchos quebraderos de cabeza. Tampoco ayuda a que las autoridades de control no sean flexibles o se tengan en cuenta las circunstancias de la tecnología, del mercado, del negocio. Y lo tenemos, que creo que va a ser el gran tema de 2024, con la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. El New York Times ha demandado a OpenAI porque ha dicho que está utilizando noticias que están a acceso libre en Internet para entrenar su inteligencia artificial. Claro. Y a su vez dice el creador de OpenAI que para que la IA funcione, para que pueda ser efectivo, tiene que ser entrenada con cantidades ingentes de datos. Y, Claro. solo, y si tiene que tener en cuenta la propiedad intelectual de todos esos datos, va a ser
o muy difícil de obtener todos los derechos de los titulares. Ha hecho algún acuerdo con algunas organizaciones de prensa de Estados Unidos, pero claro, si lo tienes que hacer con todas las organizaciones de prensa de todo el mundo, de toda la información que está en Internet, con aquellos que tengan un blog o que suban alguna ilustración, es que llega un punto que es comprensible que diga, oye, las limitaciones que estés poniendo a otros, para mí supone un parón para el desarrollo de inteligencia artificial y sus capacidades. Hay muchos abogados, abogados de la vieja escuela, ¿vale? Que entienden que este tipo de inteligencia artificial puede suponer un peligro para la profesión del abogado y que le va a eliminar en el futuro. Creo que al que va a eliminar dentro de este marco es aquellos abogados que no se adapten, no utilicen herramientas de inteligencia artificial para su trabajo. Así es, así El que es. no utilice esa tecnología es que, como Internet, simplemente se va a quedar fuera. Es que es una tecnología que ha venido para quedarse, es una tecnología que, nos guste o no, está aquí y lo único que podemos hacer es tratar de adaptarnos de la mejor manera posible. Es cierto que viene con varios desafíos, tanto desde el punto de vista legal como también ético, es decir, lo que veníamos hablando sobre temas de seguridad, temas de privacidad, pero más allá de eso es que no sé ni siquiera si englobarlo dentro del término herramienta, porque no es una herramienta como tal. Yo creo que es un cambio, es un punto de inflexión histórico. Es decir, pensar en la abogacía de aquí a los próximos 10 años, bueno, a mí me sucede con estas charlas, por ejemplo, o con reuniones Zoom. Luego de la pandemia yo estaba muy acostumbrado a reuniones presenciales y sobre todo por la misma demanda de parte de los clientes. Es decir, un cliente no se le pasaba por la cabeza nunca generar una reunión virtual, una videollamada y comentar su caso. Era impensado. Y fíjate cómo ha cambiado en unos 4 o 5 años y lo que va a ser en los próximos 5 o 10 con la inteligencia artificial. Es que es evidente y sobre todo los cambios son cada vez más importantes o más significativos en menos tiempo. Total. Y estoy muy de acuerdo contigo que este es un cambio significativo creo que, no sé si en la historia, pero bueno, pero sí, me parece un cambio muy similar al que introdujo Internet en nuestra sociedad. Mira que había Total. otras tecnologías. Por ejemplo, yo soy un defensor acérrimo de blockchain y pensaba que iba a tener un impacto más grande o una inversión más grande de lo que ha tenido en un principio, pero Así es. la inteligencia artificial ha sido tan disruptiva y tan notoria que las autoridades no han podido negar su realidad. Así es. Ya desde 2006 en la Unión Europea ya está haciendo sus políticas para ver cómo trataba el suceso de la inteligencia artificial. Y ahora con la nueva reglamento que van a sacar ahora, es una forma, aparte de intentar regular la inteligencia artificial, que es muy complicado, y sus más y sus menos son lo que hemos visto en el borrador, es un golpe en la mesa desde un punto de vista geopolítico. Es decir, nosotros entendemos la inteligencia artificial de esta manera, diferenciándose de Estados Unidos o China. Así es. Así Entonces, es. nadie puede decir que esto es una moda pasajera. No, esto tiene una importancia relevante y que se tiene que tratar como tal. Estructural, Como, claro que sí, claro que sí. Pues mira, lo más difícil es equilibrar la innovación con el cumplimiento legal en estas áreas, ¿no? Donde las regulaciones también están evolucionando constantemente. ¿Cuáles dirías que son las principales normativas que toda startup debe tener un ojo clínico? en primer lugar, deberían tener en cuenta si su inteligencia artificial usa datos personales, tiene que tener en cuenta tanto el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa europea, en España, la Ley Orgánica 318 de Protección de Datos y Derechos Digitales y Derechos de Garantías Digitales. Y además, tiene que tener en cuenta las resoluciones y guías que establezca tanto el Comité Europeo de Protección de Datos, que es la autoridad europea relacionada con protección de datos, como lo que establezca la Agencia Española de Protección de Datos, que es la Autoridad Nacional de España. Esto por el tema de protección de datos y es importante tenerlo en cuenta, especialmente en fases previas, porque muchas veces que a mí me pasa con clientes que tienen un producto fantástico, genial, pero llegamos los abogados de protección de datos y decimos, oye, pero tú has tenido en cuenta
cómo trata los datos, cuánto tiempo se conservan, dónde se conserva, si Y ni textos lo han legales. pensado. Claro, y entonces tener otra vez que cambiar el desarrollo, que se posponga ese desarrollo porque le puedes decir, oye, es que si lo lanzas como está ahora, estás asumiendo unos riesgos en cuanto a normativa y a sanciones, que se establezca la privacidad en todas las fases, y especialmente en la hora de diseñar el producto. Claro, claro. Bueno, de hecho, nosotros generalmente trabajamos bajo principios de prevención jurídica. Y es lo que tú dices, lo ideal, el cliente ideal para nosotros siempre es un cliente que teniendo una visión de cara a futuro, acude a nosotros, a nuestra consultora, con la idea de generar principios de prevención. Es decir, mira, yo tengo la visión de escalar mi negocio, de lanzar este producto, no he lanzado el MVP o tengo el MVP, pero estoy pronto a lanzarlo, pues, ¿cómo puedo hacer para protegerme? Porque claro, cuando ya está hecho, pues ya estás con el riesgo in situ. De hecho, hablábamos hace poquito con otro abogado que las necesidades, ¿no? Los principios generales y el paso a paso que debe tener toda startup. Y habíamos identificado 4 o 5 como principales. La constitución social, el pacto de socios, generar sobre todo un registro de marca, luego tener los dominios pertinentes, el .com, el .es en este caso. Entonces, todos estos pasos son fundamentales para que la startup evite riesgos que luego terminan siendo un pastizal. Es tal cual. Aparte, creo que voy a subrayar sobre todo el pacto de socios, porque es un documento que te ahorra muchos problemas, como una relación. Al principio todo es muy bonito, Así es. todo muy idílico, pero sobre todo donde hay que regular dentro de una empresa, dentro de una startup, es qué sucede cuando acaba el idilio, cuando acaba el romance. Ahí es donde se tiene que dejar todo muy, muy bien claro, porque es cuando realmente se necesita claridad y en lo que surgen más problemas y suele haber mucho más rifirrafes, mucho más conflictos entre las personas que hayan acabado un proyecto o si este producto es mío, si este tanto porcentaje es mío. Por eso el Total. pacto de socios, ya hablando de un punto más práctico, es fundamental. La protección de datos también es fundamental. Tendríamos también en cuenta relacionados con temas de producto, de normativa de consumidores. Si utilizan el producto de inteligencia artificial, veamos cómo puede afectar a los consumidores y si estos tienen problemas a la hora de utilizar tu inteligencia artificial, hasta qué punto tú eres responsable del mismo. Si tú si realizas una serie de acciones, puedes decir, oye, dentro de la medida, dentro de mi capacidad, yo he intentado poner remedio a los potenciales riesgos que puedo tener el uso de mi inteligencia artificial y te aviso de los usos y de las consecuencias que pueden generar. También actualmente está habiendo, en sentido en Europa, una propuesta directiva de responsabilidad extracontractual de la inteligencia artificial, es decir, quién es el que asume el riesgo si ha habido un accidente en un coche autónomo, quién es el que diseña el coche, el problema del detector, del sensor, del que ha generado el software. Es un dilema casi conceptual, es decir, quién tiene la responsabilidad final, sobre todo con estas nuevas tecnologías de generación de imágenes o de generación de vídeos. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la consultora unos clientes que están desarrollando una inteligencia artificial para storytelling para niños. Es decir, son cuentos para niños, digamos de edades entre 2 años a 8, es en inglés. Y la belleza de esta inteligencia artificial es que puede entender el balbuceo de los niños que no hablan propiamente. Entonces, claro, está muy bien y funciona fantásticamente bien para el 90% de los casos, pero ¿en qué punto un adulto puede empezar a juguetear con esta inteligencia artificial para llevarla a los límites? ¿Cómo filtramos esa información para que siempre sea contenido adecuado para la población más vulnerable que tenemos, que son los niños? Entonces, todas estas cuestiones y sobre todo, ¿quién va a ser el responsable? El ejemplo de los niños ya, sobre todo especialmente en España, estamos haciendo muchos proyectos para la protección del menor en Internet.
Pero es que yo, el caso que se me viene a la cabeza con el tema de responsabilidad, inteligencia artificial, o nuevas tecnologías más bien, es el accidente que hubo con un Tesla en Estados Unidos, que una persona estaba en el coche autónomo, no estaba conduciendo, estaba distraído el conductor, se le cruza una bicicleta, el sensor no detecta que esa bicicleta, o sea, que ese ciclista es un ciclista, sino piensa que es una bolsa de plástico y, sí, además, y lo atropella. Claro, lo atropella porque da un margen de aviso al conductor, pues dice, vale, no sé qué es esto, te dejo a ti, te da el Claro. pitido, no le da tiempo al conductor y hay un accidente con el ciclista. Este problema lo vamos a ver más en el futuro y va a ser apasionante y a la vez un quebradero de cabeza para todos los Total. abogados que tengamos que enfrentar a esto. Vale. Hablemos de las startups en el sector blockchain particularmente, que sé que te gusta mucho. ¿Qué cambios normativos desde el punto de vista legal y fiscal puedes identificar como prioritarios en España? Es decir, si hay una empresa de blockchain, imaginemos una empresa de, no sé, de NFTs que quiere tokenizar activos inmuebles o coches o un DeFi, una plataforma de DeFi, ¿qué normativas debería tener en mente para comenzar a trabajar desde el punto de vista legal y cumplimentar con todo el compliance? Va a depender mucho del servicio del que va a utilizarse. Si se va a utilizar para hacer un NFT, por ejemplo, vamos a tener en cuenta si este tiene la propiedad intelectual del titular de la imagen o del archivo que se haya tokenizado, si este va a utilizarse para darte beneficios sociales en cualquier club, entonces vamos a tener en cuenta de nuevo la normativa de consumidores, vamos a ver si este te da un descuento, vamos a hablar de la normativa de contractual. Entonces, la normativa de blockchain considero que tenemos que tener en cuenta sobre todo el uso que se le va a prestar. Efectivamente, principios de analogía, ¿verdad? Claro, porque entonces yo creo que muchas veces se peca desde el punto de vista de los reguladores, de los abogados, intentar regular una tecnología y es más bien dejar el margen, un marco para la misma, y seamos nosotros y sea el propio sector que diga, vale, voy a utilizarlo, vamos a poner un ejemplo, para que quede reflejado la venta de un inmueble o de un cuadro o lo que sea en este bloque. Entonces, de tal manera que pueda tener la trazabilidad de lo que sea, quién ha comprado por cuándo se ha comprado. Pues mira, hay una polémica muy grande con temas de inteligencia artificial y blockchain, un poco en seguimiento con lo que estábamos hablando, en cuanto al criterio normativo. En este sentido, Estados Unidos ha abogado sobre todo por un criterio más restrictivo. De hecho, ayer estaba hablando con una empresa que se dedica a auditorías de smart contracts y trabajan sobre todo en Estados Unidos y me comentaban lo propio, que ellos veían de cara a futuro lo que uno ve desde afuera, ¿no? Que la visión a futuro es, vale, no entendemos esto y hasta que no terminemos de entenderlo, pues va a quedar de manera restrictiva. En cambio, Europa ha establecido criterios un poco más homogéneos, es decir, por un lado lo ha restringido, lo ha limitado en algún punto. Es decir, por ejemplo, hay una polémica muy grande con el reglamento MiCA y con los criterios, la naturaleza jurídica que tienen los DeFi, porque claro, la naturaleza del negocio del DeFi es eminentemente descentralizado, pero al mismo tiempo MiCA establece un criterio de solicitar KYC y AML. Entonces, ¿cómo esas dos cuestiones se integran? Pues será uno de los desafíos más grandes que va a tener MiCA de cara a futuro. ¿Qué esperas de Europa en los próximos años? Es decir, un criterio restrictivo, un criterio más accesible, un mix. Es una muy buena pregunta porque aquí estamos hablando ya de cuestiones de geopolítica y cómo quiere reflejarse Europa y diferenciarse de cómo gestiona la tecnología con Estados Unidos y China, desde la perspectiva de Estados Unidos, que siempre abogan o suele abogar por el negocio, pero creo que cuando nuevas tecnologías pueden afectar a otros sectores, como puede ser el sector bancario, ahí puede ser más conflictivo y va a proteger más sus intereses. Y Europa, creo que en este caso
va a seguir en su línea de hacer normativa para regular estos nuevos sucesos. ¿Por qué? Porque entienden que prefieren limitar o coartar esa creación siempre y cuando se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Que esa premisa siempre es buena. Todo el mundo está de acuerdo que tenemos que cumplir los derechos y libertades de los ciudadanos, pero no sabemos si va a serlo teniendo en cuenta las circunstancias, la realidad del, del mercado y de los actores principales del sector. En mi ¿no? opinión, creo que inevitablemente va a ir a un modelo mixto, no porque quiera, simplemente porque la realidad se va a imponer. Porque si quiere ser un referente a nivel mundial en cuestiones de derecho digital, en tecnología, en proyectos de blockchain, inteligencia artificial o metaverso, tiene que ser consciente de que está bien que pongan los límites, pero tienes que hablar con los actores y tienes que darles herramientas para que puedan competir con sus homólogos en Estados Unidos o en China. Porque si es que yo, por ejemplo, soy de la opinión de que tiene que haber normativa que regule y ponga un marco, pero también difiero un poco más de la opinión de compañeros en el sentido de que son muy restrictivos, de no dejes que las empresas se autorregulen porque si no van a hacer el mal, porque solo piensan en beneficios. Y como, a ver, Sí, bueno, sí, sí, sí. por un lado, sí, vamos a buscar beneficios, pero creo que hay un sentido común. Y ese Claro sentido que sí. común tiene que imperar porque, por supuesto, está el caso de que venga alguien que a través de un Bitcoin, por ejemplo, blanquee dinero y no sabe de dónde venga. Vale, y perfecto. Sí, se entiende el tema de prevención de blanqueo de capitales que tiene que estar más regulado. Entonces, Efectivamente, de hecho, fíjate que en Dubái se está proponiendo una idea común, no tanto desde el punto de vista legal, sino más bien práctico. Es decir, tú sabes que todas las transacciones son públicas, entonces se pueden escanear. Entonces, claro, cuando tienes una gran base de datos, hay empresas que se dedican a realizar estos scans y verificar de dónde provienen dichas transacciones. Y generalmente buscan esto, ¿no? Startups en donde puedan invertir, esperar un tiempo, luego reclamar ese dinero y retirar los beneficios. Entonces, claro, el criterio a nivel global, lo digo por Estados Unidos y también por Europa, es, vale, vamos a responsabilizar a las empresas. Pero, ¿qué sucede si utilizamos la misma tecnología? Es decir, si la tecnología avanza tanto que nos permita identificar, por lo menos a grosso modo, el 90% de este tipo de actividades. Pues de esa manera no deberíamos restringir tanto o penalizar tanto a las pero es compañías. que aquí me parece que es una perspectiva muy interesante, sobre todo de práctica, que creo que es lo que la mayoría de empresas, la mayoría de actores del sector pide a los abogados, pero claro, los abogados al final somos los mensajeros de los que nos dice la normativa. Entonces, tiene Efectivamente. que sea práctico, porque insisto, tiene que haber unos marcos, porque el marco lo que te permite es flexibilidad. Así es. Porque si tú quieres acotar un caso, una normativa a un caso concreto actualmente, es que, por ejemplo, hay un apartado de unas obligaciones específicas en el borrador que hay en el reglamento de inteligencia artificial para los General Purpose Artificial Intelligence, como ChatGPT, vale, tú has hecho una normativa específica para este tipo de tecnologías, del LLM, vale, pero es que tú no sabes si dentro de 10 años esto va a ser como hablar del fax. Claro, efectivamente. Efectivamente. Entonces, siempre la normativa va a ir detrás, Así inevitablemente, es. va a Así ir es. detrás. Entonces tienes el esfuerzo que se le pide a los legisladores es que vayan más allá, no vayan a una visión cortoplacista, sino que vayan más allá y decir, vale, ¿qué nos piden las empresas? ¿Dónde van a ir los tiros? Pues de ahí te damos este marco y de este marco que debería ser bastante general, de como cumplir con los derechos y derechos humanos, creo que es como una buena base y después ir estableciendo los principios de transparencia, principios de información, Así pero es. no coartes la innovación.
¿Qué le dices a esas empresas, sobre todo españolas y europeas, que tienen una idea, tienen un proyecto, tienen un MVP todavía no lanzado? ¿Cuáles serían los consejos prácticos legales que tú les podrías dar a esas empresas? Vale, en primer lugar, consejo más básico y bastante interesado por mi parte, que consulte con un abogado. Es que es la Eso. realidad. Tiene que ver con la prevención jurídica, claro. Y esa es la segunda consejo que te has adelantado que iba a dar. Hay que tener una mentalidad no tanto como solucionar problemas que nos surja en el día a día, sino una mentalidad preventora de los riesgos. Hay que tener un plan de compliance en el sentido de detectar cuáles son los potenciales riesgos que tienes tu compañía desde el punto de vista normativo y paliar con ellos antes de que suceda. Que haya una iniciativa, un proyecto, que estén detectados cuáles son los riesgos que pueden suponer, cuáles son los controles para estos riesgos y controlar cuáles son, dentro de tu ámbito de aplicación de tu producto, cuáles son los riesgos legales que puedes tener. Porque son los que principalmente te van a exigir o las autoridades o los clientes o cuando suceda cualquier problema, los que vas a tener que paliar. Y si tú, cuando sucede el hecho, no has puesto remedios ex ante, la sanción o la infracción o puede ser que tu proyecto no continúe o tenga dificultades para continuar porque, por ejemplo, protección de datos. Si no cumples con normativas, son hasta 20 billones o el 4% de la facturación anual global. Una brutalidad. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, te puede echar por tierra el proyecto entero. una startup que de repente venga a la agencia y te ponga una sanción de 100.000 euros, es que estamos hablando de una sanción importante. Hombre, claro, imaginemos que una startup con una ronda pre-seed, con un MVP que ha desarrollado a lo largo de un año entero de trabajo entre tres ingenieros, pues han logrado un producto mínimo viable, un MVP, y imaginemos lo típico, han conseguido un inversor que ha colocado unos 250, 300 mil para arrancar. Y claro, una sanción de ese tipo, simplemente por algo que perfectamente con quizás 500 euros podrían haberlo solucionado a través de un abogado, pues es una picardía. Bueno, y especialmente a día de hoy, ya esto no con empresas que se dediquen a desarrollo, sino a empresas que compran ese desarrollo, los órganos de compliance que tienen dentro de cada empresa son muy exigentes, ya no son Sí, compliance de normativa, sino de seguridad de la información, son muy exigentes a la hora de comprar o elegir un producto, sobre todo porque dice, es que si yo selecciono un producto que no ha tenido en cuenta este programa de compliance, yo estoy asumiendo el riesgo de usar esto. efectivamente, efectivamente. De hecho, te agrego un grado de dificultad. También es muy importante tener la documental correspondiente. Es decir, toda startup debería contar con un plan de negocio, es decir, un business plan, un plan financiero, un financial plan y un pitch deck. Sobre todo para limitar, por un lado, la responsabilidad dentro del plan de negocios, pero asimismo también para explicarle a usuarios, entidades, reguladores, de qué va el producto, porque es lo que venimos hablando. Al final es muy difícil de comprender. ¿Cómo le explicas a alguien que no tiene un departamento especializado, me refiero a una entidad que no cuenta con un departamento especializado en blockchain, cómo le explicas qué es un DeFi? ¿Cómo funciona el DeFi por detrás? Pues es muy difícil. Entonces, explicarle todo eso a través de un business plan de 40 a 50 páginas, pues ya tú te estás anticipando y sobre todo estás previniendo cualquier tipo de problemática, porque Claro. luego los requerimientos que llegan, pues quizás con una explicación simple, pues ya se resolvía. Lo mismo sucede desde el punto de vista fiscal y lo hemos tenido con varios clientes al momento de explicar cómo han sido sus transacciones. Claro, le han llegado requerimientos por parte de Hacienda y de otras entidades fiscales a lo largo de Europa y al final es una cuestión de explicación, es decir, no es que estaban haciendo nada malo, simplemente que la naturaleza jurídica del tipo de operación era distinta. Por ejemplo, los exchanges centralizados, pero también muchos clientes operan con wallet frías. Entonces, esas wallet frías, pues han salido esos fondos de un exchange centralizado, han desaparecido, es decir, se han colocado en la wallet fría y luego se han integrado nuevamente. Entonces, claro, ese tipo de explicación pues merece la pena ser detallado. Simplemente con una frase del refrán español se resume esto. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo.
efectivamente. Tan sencillo, en plan de, "Y no, es que yo cumplo con normativa". Perfecto, sí, yo te creo, sí, es que yo te creo. Pero me tienes que demostrar de que cumples. Eso, eso. Sí, 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 sí. Y Vale. ya hago un pequeño matiz. Sí, sí. Con la nueva normativa del reglamento de inteligencia artificial, aparte de las numerosas obligaciones que impone para la inteligencia artificial de nivel alto, creo que el principal, o lo que yo saco de esta normativa, es un nuevo principio, que es el principio de transparencia y principio, bueno, transparencia no, de saber explicar cómo funciona tu IA, cómo funciona tu producto. Porque es lo que realmente a la hora de la verdad le interesa al regulador. Porque si no lo entiende, va a Total. decir, si no lo entiendo, lo voy a cerrar. Es que de hecho el AI Act contiene canales de comunicación para que cada estado genere un departamento especializado a futuro y que tú al momento de ser categorizado como riesgo alto, medio, bajo, pues debes enviar tu plan de negocios. Entonces, claro, por esto es tan importante contar con esta documental para explicar, oye, mira, yo voy a tratar estos datos, pero de esta manera. Entonces yo debo ser categorizado en el rango medio, no en el alto, por dar algún ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ver estas autoridades qué tal, si son tan activas como las de protección de datos, o van a tener un papel más consultor, más de Sí, ayuda. Porque antes, en los antiguos borradores, hacían una distinción entre el General Purpose y la Foundational Models, de, no, es que dependiendo de la cantidad de datos y tal. Es que ahora, con la nueva definición, han fusionado estos dos conceptos porque quieren sí o sí que ChatGPT esté dentro de la norma. No quiere que se escape de la norma y específicamente con unas obligaciones especiales. Y se nota ese esfuerzo que han hecho los legisladores porque están asustados o porque claro. quieren controlar, poner puertas al campo. Pero sin embargo, es que seguramente dentro de, como tú dices, 5 o 10 años, esa definición va a quedar totalmente obsoleta. ¿Qué piensas de cara a futuro? Porque claro, estas tecnologías van a seguir avanzando. Nosotros, bueno, hace 6 meses, 10 meses, veíamos las primeras imágenes de creación de inteligencia artificial, que claro, apareció una imagen realista, fotorrealista, pero quizás el hombre o la mujer que aparecía en la imagen pues tenía 8 dedos o, Claro. o un brazo de más. Entonces, ahora se ha mejorado muchísimo. Y es evidente que esto va a seguir increciendo hasta el punto en el cual nosotros no podamos determinar, de hecho, si hoy ves una imagen de inteligencia artificial, quizás por los colores, quizás por la forma que está hecha, pero tú puedes saber que es de inteligencia artificial, por lo menos en la mayoría de los casos. ¿Cómo, cómo podemos protegernos desde el punto de vista legal en ese momento en donde no podamos distinguir de una cosa de la otra, es decir, de una imagen real de lo que es una imagen generada por inteligencia artificial? Una de las propuestas es la identidad digital. De hecho, WorldCoin, que estoy seguro que lo has escuchado, pues lo ha llevado a otro nivel, diciendo que, bueno, a través del escaneo de retina, pues vamos a generar una nueva identidad digital en colaboración con las entidades públicas, con países, para que cada uno tenga su propia identidad. ¿Qué piensas de esto? Tema del iris, soy bastante escéptico. Sí. Pero, ¿qué pienso? Que hay que rezar mucho. Sí, el día que no podemos distinguir una imagen generada por IA y una persona real, ya ahí apague, vámonos. Pero es verdad que ya aquí se me escapa hasta qué punto es posible técnicamente, porque en la propuesta del borrador del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, habla que es necesario como marcar los productos que han sido creados o modificados artificialmente Es verdad, y es que sea verdad. capaces de leerlo una máquina. O sea, que todo producto que sea generado por una IA tenga como una marca de agua que sea capaz de leerse a través de una máquina. Honestamente, yo no sé hasta qué punto eso es posible, pero que se me escapa. Creo que bueno, yo he hablado con otras personas igual de expertas que tú en temas de inteligencia artificial y ellos me dicen, yo soy capaz de ver un texto y te puedo decir si este ha sido generado por ChatGPT o no. Claro, claro. Claro, y yo De digo, hecho, ¿cómo? las universidades están teniendo graves problemas con ello, porque es un poco lo que sucedía a grandísimos rasgos con la calculadora cuando apareció en los años 80. Y yo recuerdo a mi padre que cuando él estaba en la universidad, pues tenía esta problemática. Había profesores
que abogaban por el uso de la calculadora, porque al final era utilizar cálculos más rápidos y ser más eficientes en la materia, el estudio de ingeniería. Y otros profesores que abogaban que no, que justamente que lo que hacía era la utilización menor del poder cognitivo que tiene el ser humano. Entonces, aquí sucede un poco lo mismo. ¿Qué criterios vamos a adoptar el día de mañana? Para mí, mira, a mí me, ¿cómo decirte? Yo soy un usuario habitual de IA. Alguna vez lo he usado para eso, cuando estoy con el papel en blanco y sé que no sé ni cómo empezar. Pero he de admitir que últimamente intento, para cuando son cuestiones, para mí, el hacer un contrato, hacer una cláusula, es algo creativo, porque tiene un Claro, toque de que puedes hacerlo de una manera u otra, como lo enfocas. Intento usarlo lo menos posible cuando hago algo creativo, sobre todo para que no me influya y no me limite esa capacidad creativa. total. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Creo que va a ser como un poco como el 90% de las cosas que venga digital. Propio criterio personal. Y si tú quieres hacer como, no sé si fue un japonés que ganó un concurso de fotografía hecha por ChatGPT, bueno, o por otra, no sé si fue o DALL-E o Midjourney, una de estas. Ganó un concurso de fotografía hecha por IA. Y claro, ¿hasta qué punto vas a poner campos, puertas a campos? ¿Cómo puedes determinar cuándo ha sido uno generado u otro? Yo no sé si es Es, posiblemente técnicamente. Hay gente es que una tiene línea muy fina. ojo, pero yo no sé capaz de distinguir una y bueno, sí, eso. Yo esto me fijo en los dedos, que son cosas así que dice, vale, esto no está muy cristiano. Pero cuando está hecho con una inteligencia artificial ad hoc, que está bien pulida, yo no soy capaz de, o un texto hecho por ChatGPT, puedo sospechar, pero nunca tener la certeza. Total, total. Y el tema del Pues iris, perdón, porque esto es un tema que sí, sí, claro, por a favor. mí me chirría. Me chirría, ¿por qué? Porque estamos dando, por un lado, la identidad digital con el nuevo reglamento EIDAS 2 es fundamental y es algo que tenemos que tener en cuenta porque el ir todavía con un cacho de plástico para que nos identifique, habiendo Hombre, herramientas más efectivas, total. eh, tenemos que superarlo, eso está claro. Pero ¿hasta qué punto el sistema de identificación por datos biométricos es igual de efectivo? Es algo que tienes, algo que eres y algo que sabes. Entonces, realmente, darle a una empresa datos biométricos, que es decir, que si tiene una brecha de seguridad, Es algo que eres, tú lo has dicho muy bien. Entonces, no se puede modificar. Al final, eh, es una empresa foránea la que tendrá esos datos y qué sucede si esos datos son vulnerados. claro, cuando yo veo que creo que están recogiendo el iris a cambio de qué producto, no sé, De WorldCoin, que es un token, exacto, el se, token, se claro, es como, entregan 25 tokens y son equivalentes aproximadamente a dinero de hoy, unos 50 euros aproximadamente. Y claro, eh, sobre todo está siendo un éxito en países de subdesarrollo porque 50 euros es dinero. Y la gente no toma conciencia del peligro que esto representa. Está bien que ahora parece una chorrada, ¿no? Escanear el iris, nadie lo utiliza, pero en un par de años, pues sí que va a ser muy, pero muy importante. a mí todo relacionado con, claro, como me dedico a esta, me gusta la privacidad, yo hablo con mis amigos y me ponen ya directamente el sombrero de papel de plata. Pero es verdad que todo lo relacionado con los datos biométricos, la huella, el reconocimiento facial, el iris, la voz, al final son datos que si, por lo que sucede, porque inevitablemente cuanto más tiempo pase, la probabilidad de que haya una brecha es mayor. Entonces, Total, vale, si pasan 100 años, raro será que no tengas una sola brecha de seguridad. total, totalmente. Y claro, tú no vas a cambiar tu voz porque había una brecha de seguridad. Una contraseña sí, eso es sencillo, pero tú no vas a cambiar tu voz, no vas a cambiar tu cara. Bueno, o no porque has tenido una brecha de seguridad en una empresa.
nos ha cambiado tu iris. Y son informaciones que si lo utilizamos para identificarnos para nuestra cuenta bancaria, para hacer acciones con la administración pública, y que otro utilice esa información para hacer actos que no reconocemos, que no lo hacen en nuestro nombre, estamos vendidos a expensas de que un tercero use esa información de forma malintencionada. Muy buena reflexión. Pues mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias o desarrollos crees que veremos concretamente en esto, en el ámbito de la inteligencia artificial y la privacidad? Creo que va a haber mucho, primero el reglamento que se publicará, no sé si este mes o el siguiente, va a ser algo inminente. Ujú. Ya se ha verificado el borrador final y se publicará el RIA y veremos su transposición, porque entra en vigor por fase, dependiendo de qué obligaciones va a Así es. entrar para este año, para el siguiente y para 2026. Vamos a ver cómo van a actuar y cómo va a ser la Comisión Europea su tratamiento respecto a la IA. Si va a ser como la protección de datos, es decir, muy activa, obligando a las empresas a estar al tanto de las novedades, si van a ser muy exigentes con requisitos burocráticos o si van a ir más a un papel de supervisión y de consejo. No sé, vamos a ver, en ese sentido, el RIA va a ser el que marque todo. Yo creo que la base en temas de interés artificial. Luego veremos cómo este RIA y su posterior desarrollo reglamentario o normativa interna de cada Estado miembro, veremos cómo lo entienden. Asimismo, la propuesta directiva de responsabilidad extracontractual de la inteligencia artificial va a ser importante tenerlos en cuenta, principalmente para el caso de los coches autónomos, hemos hablado antes de Tesla. Luego, el reglamento de responsabilidad por productos defectuosos, también europeo, se va a modificar para incluir las circunstancias que puedan derivarse de la producto de inteligencia artificial desde el punto de vista del consumidor. Y así, todo esto va a ser como los principales, pero es que está también el Reglamento General de Protección de Datos, que siempre ha estado ahí, y veremos cómo las autoridades se adaptan a estas nuevas normativas, así como el Data Act, que es el reglamento que determina el uso de los datos que se pueden obtener de productos de IoT, de Internet of Things, cómo podemos usar la información que obtienen nuestros productos conectados a Internet. Y ya no solamente las empresas cómo usarlo, sino los propios usuarios. Es decir, que seamos capaces de obtener la información que tiene nuestra nevera inteligente o nuestro robot de Total. aspiradora. Entonces, creo que ese va a ser el marco principal. De ahí, el efecto expansivo que pueda tener, por ejemplo, en normativas relacionadas con armas, con educación, con juguetes. Todas esas normativas más sectoriales van a tener que realizar para cada producto que tengan de inteligencia artificial una decisión de adecuación en el que determinen cuáles son los criterios o cuáles son las medidas que tienen para mitigar los efectos de inteligencia artificial, especialmente a la hora de poder explicar las decisiones que toma este producto. Muy interesante. Muy interesante. Pues mira, concretamente, dos preguntas finales. La primera, para una startup de inteligencia artificial que nos está escuchando, que imagínate una startup, 3 personas en España con un producto revolucionario y con muchas ideas, pero que lógicamente no tienen mucha idea sobre materia legal. ¿Qué les dices? ¿Cuáles serían los consejos prácticos que deben tener en cuenta el sí o sí para cumplimentar con lo que viene? En primer lugar, yo buscaría iniciativas públicas que hay actualmente, como por ejemplo el Sandbox español, bueno, que va a haber en cada país europeo, un sandbox en Efectivamente. donde se puede participar empresas en este sandbox e ir practicando, e ir descubriendo cómo puede su producto de IA, adaptarse a la normativa y además en un marco donde el Estado te permite jugar, te permite decir, vale, haz esto y te dice, vale, pues
esta iniciativa creo que no es tan efectiva, esto puede ir en contra, compartir conocimiento con otras empresas que estén en el sandbox. Eso es interesante. Asimismo, la Comisión Europea ha lanzado una serie de iniciativas para startups y pequeñas empresas especializadas en inteligencia artificial, donde recoge que van a invertir eh, financiación europea para estos productos de inteligencia artificial de startups y empresas medianas, así como apoyo legal, asesoría legal desde las autoridades de control de inteligencia artificial europeas, crear los AI Factories, que serán como ecosistemas de empresas que se dedican a la inteligencia artificial para poder compartir ese conocimiento que estamos hablando antes, recoger la posibilidad de usar supercomputing systems públicos para que puedas utilizar esa información y además de la inversión pública que hemos hablado. Entonces, tener en cuenta las iniciativas públicas que van a haber estos años, sobre todo con el objetivo de adaptarse al reglamento. Otro práctico es que tengan en cuenta si su producto utiliza datos personales o no, y en la medida posible, si esos datos que tienen entrenamiento pueden ser sintéticos, es decir, que no sean datos personales, sino que sean datos generados de forma aleatoria y que pueda servir para su entrenamiento, mucho mejor. Y que tengan en cuenta que las obligaciones que hay en tema legal siempre puede contar con abogados especializados y que también tengan en cuenta que existen actualmente normativas certificadoras para sistemas de gestión de inteligencia artificial como la 42001, la ISO 42001, que es Bueno, una buena forma de, si no sabes por dónde empezar, utilizar esta ISO como punto de partida y además con el interés tiene de certificarte de que tenés un producto, un sistema de gestión de inteligencia artificial conforme a estándares internacionales. muy bien, perfecto. Perfecto, muy interesante. Vale, y finalmente, ¿hay algo especial que te gustaría compartir con nuestra audiencia en Zenblock? Especialmente aquellos interesados en la intersección de IA y privacidad. Pues yo creo que para acabar, un mensaje del que hemos hablado toda esta charla es, os recomiendo que valoren el cumplimiento normativo no como un check más, como un requerimiento más que te establezca el pesado de abogado, sino como un toque de calidad al producto, como una forma de diferenciarte con el resto de competidores que a la larga, si inicialmente es más tedioso y más pesado, a la larga sale rentable. Sale rentable el hacer las cosas bien desde el principio y no de serlo, y sobre todo teniendo en cuenta que en la normativa somos personas de letras y tienen que ser muy presentes con nosotros. Entonces, pues, como conclusión, cuenten con el cumplimiento normativo como un toque de calidad de sus productos y sean pacientes con los abogados que lo intentamos lo mejor posible, pero hay cosas que se nos escapan. Muy bien, pues Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, ha Y sido un placer. pues esperamos las repercusiones de la audiencia. Seguramente te estaremos en contacto para otra entrevista. Genial, será un placer volver a hablar contigo de temas de derecho y nueva tecnología y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Agustín, y por contar con nosotros. Igualmente, un abrazo. Un Hasta luego. abrazo.